Por favor, deme sus obras, señor. Mi mamá está muy enferma. Esas palabras trajeron un milagro a la vida del CEO, y lo que hizo a continuación dejó a la niña sin palabras. Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás viendo y cuántos años tienes. Espero que disfrutes la historia. Una cálida brisa soplaba por la ciudad de Pomona esa tarde, haciendo que las copas de los árboles se mecieran suavemente al son de los coches que corrían por la avenida Holt. El cielo estaba teñido de oro, como una acuarela en llamas, y la luz del sol se filtraba a través de los toldos de color crema del Mare Bistro, uno de los restaurantes más sofisticados de la ciudad. Allí, el aroma a vino caro y marisco se mezclaba con el suave sonido del jazz que salía discretamente de los altavoces empotrados en el techo. En el rincón más apartado del restaurante, rodeado de orquídeas y cortinas de lino, estaba sentado James Palmer. A sus 34 años, era un nombre respetado entre los empresarios de California. Propietario de Palmer Tech, una empresa multinacional de innovación en energía limpia. Se le consideraba un genio de los negocios. Pero cualquiera que lo observara de cerca en ese momento no vería a un hombre poderoso. Vería a un hombre solitario. Llevaba un traje gris oscuro, una camisa blanca impecable sin corbata, con el cuello abierto como si ya hubiera renunciado a fingir comodidad. Su pelo castaño estaba pulcro, aunque algunos mechones mostraban signos del estrés de los últimos años. Una barba incipiente resaltaba la línea firme de su mandíbula. Sus ojos verde oscuro estaban fijos en el plato que tenía delante. Un rosado de langosta enfriándose lentamente, intacto. James venía aquí al menos 2 veces por semana, siempre a la misma hora, siempre solo. Era una rutina casi ceremonial que parecía menos sobre el placer de comer y más sobre mantener un cierto tipo de control. Del Mare le recordaba a su madre, o más bien a lo que a ella le habría gustado si hubiera vivido lo suficiente para disfrutar de algo tan refinado. Ella había muerto cuando él solo tenía 10 años, después de una silenciosa batalla contra un cáncer agresivo. No hubo hospital privado, ni seguro de salud, ni dinero para el tratamiento, solo ella, él y la muerte llegando sin anunciarse. Desde entonces, James se había endurecido. Aprendió a no depender de nadie, a no apegarse. Construyó muros alrededor de su propio corazón con la misma determinación con la que construyó su empresa. Era frío, pragmático, un hombre que no regalaba sonrisas, ni esperaba recibirlas a cambio. Pero esa tarde, todo cambió. Afuera, en la acera junto al restaurante, una pequeña figura observaba a través del cristal. Era una niña pequeña, de no más de 5 años. Pelo rubio desaliñado, piel quemada por el sol, un vestido rosa descolorido al que le faltaba un botón. Entrecerró los ojos, tratando de ver los platos en los mostradores y las mesas. Pero el reflejo del sol se lo dificultaba. Descalza, se puso de puntillas. Le dolía el estómago. Pero el hambre era una vieja conocida. Ya no era lo que más le preocupaba. Era el miedo. Miedo de volver a casa sin nada para su madre. Miedo de encontrarla peor que antes. Miedo de no saber qué hacer si no se despertaba. Respirando hondo, empujó la puerta de cristal con esfuerzo y entró. El contraste entre el mundo de dentro y el de fuera era brutal. Afuera, polvo, ruido y calor. Dentro, aire acondicionado suave, manteles blancos, copas brillantes, hombres de traje y mujeres con vestidos caros. La niña caminó tímidamente entre las mesas, ignorada por todos, hasta que se detuvo frente a James. Sus grandes ojos marrones se fijaron en su plato aún intacto. «Señor, ¿puedo llevarle el resto de su comida a mi madre? Está enferma y hambrienta». James levantó lentamente la vista. No entendió de inmediato. La voz de la niña era pequeña, temblorosa, como la de alguien que contiene las lágrimas con todas sus fuerzas. Mechones dorados de pelo se pegaban a su frente sudorosa. Y entonces algo dentro de él se rompió. Por un momento vio a su madre allí,
o más bien recordó la historia que ella solía contar de cuando a los 6 años mendigaba pan duro en una panadería para alimentar a sus hermanos. Recordó su mirada mientras lo contaba, una mezcla de dolor y orgullo. Y ahora, décadas después, veía la historia repetirse ante él, como si el pasado hubiera vuelto para exigir compasión. La niña no parecía amenazante. Solo era frágil. Perdida. ¿Cómo te llamas?, preguntó James, su voz baja. Kelly, dijo, mirando sus pies. Tengo 5 años. Mi mamá está enferma, en casa. Intenté conseguir comida de la basura, pero no había nada. El camarero se acercó, tratando de manejar la situación diplomáticamente. Señor Palmer, ¿quiere qué? No, interrumpió James, levantando la mano. Traiga 2 platos iguales a este, ahora. El camarero asintió, sorprendido, y se fue. James entonces se inclinó hacia la niña. ¿Puedes llevarme a tu casa, Kelly? Dudó un segundo y luego asintió. James se levantó, cogió los platos envueltos y siguió a la niña hasta la puerta bajo las discretas miradas de los otros clientes. La caminata no fue larga, pero cada paso parecía agrietar viejas fracturas dentro de James. Pasaron por calles mal iluminadas, aceras rotas, edificios abandonados. Las sombras de la ciudad parecían tragárselo todo. Y allí, entre vallas de alambre torcidas y madera podrida, estaba la casa. Una construcción simple, casi derrumbándose, con pintura azul desconchada y una puerta chirriante. Kelly empujó la puerta. El interior era oscuro y sofocante. Había olor a moho, a medicina caducada y a enfermedad. En el sofá mugriento, una mujer que parecía joven pero marcada por el agotamiento temblaba. Sudaba, gemía suavemente. Tenía la cara roja, la respiración irregular. Era como si la fiebre la estuviera consumiendo desde dentro. «Mami, ya estoy en casa», dijo Kelly, dejando caer la comida al suelo y corriendo hacia ella. James se quedó helado. Nunca había visto a nadie tan frágil, tan derrotado y, sin embargo, tan hermoso. Rose Miller, incluso en la sombra de la fiebre, tenía rasgos suaves, un rostro delicado, una boca ligeramente abierta, tratando de llamar a su hija. Las manos, demasiado delgadas, se extendían hacia el vacío. «Ha estado así desde ayer», susurró Kelly. Tenía miedo de que ya no se despertara. James sacó su teléfono del bolsillo, con las manos firmes. «Hazel, soy yo. Te necesito en la calle 7. Urgente. Te enviaré la dirección. Trae lo que sea necesario». 15 minutos después, un coche blanco aparcó frente a la casa. Hazel Harwood salió con un botiquín de primeros auxilios. Doctora y amiga de James desde la universidad. Era la única persona en la que confiaba sin reservas. «¿Qué ha pasado?», preguntó al entrar. «Tiene fiebre alta, está deshidratada, débil, y esta niña no tiene a nadie más que a ella», respondió James, su voz cargada de urgencia. Hazel examinó cuidadosamente a Rose, le administró medicación, le limpió la cara con una toalla húmeda, le dio suero de rehidratación oral. Kelly observaba en silencio, con los ojos muy abiertos. Cuando Rose finalmente suspiró de alivio, Hazel se giró hacia James. «Estará bien, pero necesita cuidados. Comida, descanso, medicación constante». James asintió. «Yo me encargaré». Al día siguiente, la casa era diferente. Se había instalado un nuevo calentador. Se contrató a una cuidadora experimentada llamada Ellen para que se quedara día y noche. La nevera estaba llena. También las despensas. Llegó ropa nueva en cajas, e incluso un oso de peluche esperaba a Kelly en la almohada. James observaba desde la distancia, sin entrometerse. Pero su corazón ya estaba implicado, aunque aún no entendiera por qué. Esa noche, al llegar a casa, encontró a Denise sentada en el sofá, vestida como si fuera una fiesta, aunque no había ninguna.
Así que me he enterado de que te has convertido en el héroe de un cuento de hadas, dijo, cruzando las piernas con una sonrisa venenosa. James dejó las llaves en la mesa y respiró hondo. Encontré a una niña pidiendo comida. No pude darle la espalda. Denise se levantó, le rodeó el cuello con los brazos y sonrió dulcemente. Por supuesto, querido, y me encantaría conocerlos. Pero sus ojos decían otra cosa, algo que James no notó. Todavía no. El sol comenzaba a esconderse tras los tejados del barrio cuando Denise empujó la puerta del coche importado y salió con la calculada delicadeza de quien sabe que está siendo observada. Llevaba un conjunto beige claro, ajustado y perfectamente entallado, con un pañuelo de seda que ondeaba al menor movimiento. El perfume que llevaba, una mezcla de cítricos con matices amaderados, anunciaba su presencia segundos antes de que apareciera, como una firma invisible. Sus esbeltos tacones tocaron el suelo con precisión, pero caminó lentamente, inspeccionando su entorno con los ojos ligeramente entrecerrados. La casa de Rose estaba mucho mejor ahora, todavía sencilla, todavía pequeña, pero ya no exudaba la desesperación de la primera vez. Cortinas nuevas, cortesía de James, se mecían discretamente en las ventanas. La madera del porche había sido tratada. Incluso había flores plantadas en 2 macetas reutilizadas, un sutil toque de vida nueva. James, junto a Denise, parecía más relajado de lo habitual. Vaqueros oscuros, las mangas de la camisa remangadas hasta los antebrazos y ese brillo en los ojos que no se había visto en mucho tiempo. Presionó ligeramente el timbre y pronto la puerta se abrió, revelando a Rose. Su rostro todavía estaba pálido con leves ojeras, pero estaba de pie. Llevaba un sencillo vestido azul marino que resaltaba la naturalidad de su belleza, una que no dependía de artificios, sino de la calma de alguien que ha sobrevivido. Llevaba el pelo recogido en un moño desordenado y sus manos tenían restos de harina, como si la hubieran interrumpido en medio de la preparación de algo casero. «Hola», dijo Rose con una sonrisa genuina. Sus ojos se encontraron brevemente con los de James, y había algo tácito allí, una gratitud silenciosa, un puente que se construía sin prisa. «Hola, Rose. Esta es mi esposa, Denise», respondió James con un gesto cortés. Denise sonrió, o más bien curvó las comisuras de su boca en un arco bien ensayado, tan preciso como el nudo del pañuelo alrededor de su cuello. «Rose, querida, es un placer conocerte finalmente», dijo, extendiendo la mano. Dedos fríos adornados con pulseras que tintineaban como advertencias. «El placer es mío. ¿Quieren pasar?» El salón estaba limpio y organizado. El olor a un pastel horneándose, probablemente de plátano, persistía, y Kelly entró corriendo, sosteniendo un dibujo con líneas coloridas y garabatos infantiles. «Tío James», gritó, saltando a sus brazos con la ligereza de quien ya lo consideraba familia. James la levantó fácilmente, riendo a carcajadas, y luego, en un gesto espontáneo, hizo girar a la niña en el aire. Su risa llenó la habitación como campanas de iglesia a mediodía. Denise, de pie en la entrada, observaba. Sus manos descansaban firmemente sobre su bolso, sus ojos calculando cada segundo de ese abrazo. «¿Qué dibujo más bonito, Kelly?», preguntó James, arrodillándose a su nivel. «Somos tú, yo, mami y nuestro perro imaginario. Se llama Popcorn». Señaló un garabato beige con orejas enormes. James rió más fuerte. «Popcorn, ¿eh? ¿Crees que ladra con olor a mantequilla? Tío James, los perros no huelen a comida». Ahora se reía sin control. Denise carraspeó casi imperceptiblemente. «¡Qué niña más lista! Eres preciosa, Kelly». Extendió una pequeña caja atada con cintas doradas. «Te he traído un regalo. Dulces franceses. Muy especiales. Creo que te gustarán». Kelly cogió la caja tímidamente. «Gracias, señora», dijo sin mucha convicción. James se levantó, se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo del sofá. Estaba en casa, o al menos eso parecía. «Rose,
¿Puedo ayudarte con lo que estabas haciendo?, preguntó, dirigiéndose a la cocina. Claro, es solo un simple pastel, pero puedes mezclar el glaseado, sonrió. Desaparecieron brevemente tras la pared de la cocina abierta, intercambiando palabras en voz baja y risas cortas. Denise se quedó sola en el salón. Su mirada se desvió por las paredes, por viejas fotos y marcos agrietados. Nada allí le pertenecía, pero sentía que ese mundo se estaba tragando algo de dentro de ella. Minutos después, regresaron. James tenía una cuchara de madera cubierta de chocolate en la mano. Rose se reía de algo que él había dicho. Kelly mostró el nuevo dibujo que había hecho mientras esperaban el pastel. «Deberías abrir una pastelería, Rose», dijo James. «Ese olor me está matando». «Casi lo hice», respondió, bajando los ojos. Pero la vida tenía otros planes. Denise finalmente intervino, su voz goteando una dulzura melosa. «Imagino que debe haber sido difícil ser madre soltera en esa situación, pero eres una guerrera. De verdad, admiro mucho eso». «Gracias», respondió Rose sin ironía. «Aprendes a arreglártelas cuando no tienes otra opción». El silencio se instaló por un momento y Denise sonrió. Pero por dentro ardía. Ardía, viendo cómo James reía con naturalidad, viéndolo agacharse para atar el cordón suelto de Kelly o limpiarle la comisura de la boca con una servilleta. Había algo allí que ya no reconocía en su marido, y eso la inquietaba. Esa noche, de vuelta en el coche, James conducía en silencio. Denise observaba el paisaje por la ventana hasta que rompió el silencio con un tono de falsa ligereza. «Están mucho mejor ahora, ¿verdad? Parece que puede caminar, cocinar. Quizás ahora no te necesiten tanto». James mantuvo los ojos en la carretera. «Nadie me necesita. Simplemente elegí estar ahí, eso es todo». La respuesta fue breve pero pesada. Denise tragó saliva, se aferró al bolso en su regazo y, por primera vez en años, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, que estaba perdiendo. Pero no contra una mujer cualquiera, sino contra una historia que no era la suya. Los días se convirtieron en semanas, y James siguió apareciendo, no solo como benefactor, sino como alguien que quería estar allí. Los sábados, traía libros para Kelly, cuentos con ilustraciones coloridas sobre dragones torpes y bosques mágicos. Ella lo esperaba, sentada en la alfombra, con las manos ansiosas. «¿Hoy toca el del monstruo del armario?», preguntaba, saltando en el sofá. «Hoy toca el del caballero que tenía miedo de la oscuridad. Pero al final, aprende que tener miedo es solo una señal de que nos importa», dijo James, abriendo el libro lentamente. Rose, sentada cerca, escuchaba los cuentos tanto como Kelly. A veces se reía con ellos. A veces observaba en silencio. Una noche, cuando la niña se durmió en el regazo de James, ella habló en voz baja. «Nunca pensé que vería a alguien sosteniendo a mi hija así, como si fuera de su propia sangre». James la miró, sorprendido. No respondió de inmediato. Simplemente pasó suavemente sus dedos por el pelo de la niña, como si tocara algo sagrado. Una tarde, mientras lavaban los platos juntos después de un simple almuerzo, Rose compartió fragmentos de su vida: infancia en el campo, un padre ausente, una madre alcohólica, el sueño de estudiar gastronomía, el embarazo inesperado a los 25 después de que su novio desapareciera, promesas rotas, trabajos temporales, la caída, una neumonía maltratada. Casi perdiéndolo todo. James escuchaba de verdad, no con lástima, sino con respeto. Y al final, solo dijo: «Estás hecha de acero y harina». Y no conocía nada parecido hasta ahora. Una vez, al llegar con una bolsa de libros nuevos, James encontró a Rose sentada en el porche, con el pelo suelto y la cabeza apoyada en la madera. Parecía tranquila, pero había tristeza en sus ojos. «¿Estás bien?», preguntó. «Solo estoy pensando. A veces sobrevivimos a tanto que nos olvidamos de vivir. ¿Y qué sería vivir para ti?». Pensó por un momento. Poder caminar por la calle sin miedo a desmayarme, comprar el aperitivo favorito de Kelly, no llorar a escondidas en la cocina, tener tiempo para soñar. Esas pequeñas cosas. Se sentó a su lado,
ambos mirando la calle vacía. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo después de un rato. Ella asintió. ¿Considerarías trabajar conmigo en mi empresa? Rose lo miró, sorprendida. No respondió. Todavía no. Pero el viento sopló entre ellos como un presagio. Algo estaba cambiando, y ni siquiera el cielo podía ocultarlo. Cuando James hizo la oferta formal con una sonrisa sincera y un sobre blanco en sus manos, Rose tardó un rato en responder. Sostuvo el sobre como algo precioso y frágil, como si temiera estropearlo con el tacto. Un puesto de recepcionista en la sede de Palmer Tech, dijo él en un tono ligero, tratando de ocultar su nerviosismo. No es mucho, pero es un comienzo, y tienes todo para crecer. Confío en ti, Rose. No respondió de inmediato. Miró el sobre, luego a su hija, que jugaba con retales en el suelo de la sala, haciendo vestidos de muñecas con la creatividad de quien nunca ha tenido una juguetería. Pensó en todas las noches de insomnio, todas las comidas divididas por la mitad para durar un día más. Pensó en lo dependiente que se había vuelto de la ayuda de James y en cuanto la asustaba eso. Estoy muy agradecida, James, dijo lentamente, como si cada palabra necesitara ser cuidadosamente elaborada. Pero, ¿estás seguro de que esto no complicará tu vida? Lo único que complicaría mi vida es verte desperdiciar tu talento, replicó. Y sinceramente, te mereces esta oportunidad. No por mí, sino por ti. El silencio duró unos segundos más antes de que finalmente sonriera, una sonrisa contenida pero genuina. Entonces, acepto. La mañana de su primer día, Rose se despertó antes que el sol. Hizo un café fuerte, se peinó cuidadosamente el pelo y se lo recogió en un sencillo moño. Se puso su atuendo más discreto, una camisa blanca impecable y pantalones de tela oscuros. Nada llamativo, pero impecable. Había algo solemne en ese momento, como si fuera a encontrarse de nuevo con una parte de sí misma que había estado enterrada bajo los escombros del sufrimiento. La sede de Palmer era un edificio moderno con fachadas de cristal que reflejaban el claro cielo primaveral. El vestíbulo principal tenía suelos de mármol claro, plantas ornamentales y paneles de madera clara. Todo transmitía profesionalidad y ligereza. Buenos días. Soy la nueva recepcionista, Rose Martins, dijo al guardia de seguridad, quien la dirigió al Departamento de Recursos Humanos. Al tomar asiento junto a la puerta giratoria principal, sintió que su corazón latía con más fuerza. Aquí era donde empezaría de nuevo. Contestar llamadas, recibir visitantes, organizar horarios, tareas pequeñas, pero grandes símbolos. En los primeros días, sintió las miradas, algunas discretas, otras no tanto. Había algo en Rose que llamaba la atención, quizá su postura erguida, quizá su serenidad. Era hermosa, sí, pero había belleza en su contención, en su forma educada de hablar, en cómo tomaba notas en su gastado cuaderno, en cómo agradecía incluso los gestos más rutinarios. ¿Eres nueva?, preguntó una colega llamada Carol, amable, con ojos vivaces y una voz animada. Sí, empecé hoy. Rose Martins. Bienvenida. Admiro a quienes pueden trabajar con una sonrisa aquí. Es una guerra fría con aire acondicionado. Rieron juntas, y poco a poco, Rose se convirtió en parte de la maquinaria. Algunos la apreciaban, otros la ignoraban, pero era respetada, siempre puntual, siempre discreta. James la saludaba con un cortés asentimiento al pasar, y eso era todo. Nada más. Profesional, impecable. Pero alguien vio más. Alguien que se negó a aceptarlo. Denise. Llegó un martes. Pantalones a medida blancos, chaqueta ligera, tacones altos. El pintalabios rojo parecía una advertencia. El caro bolso colgaba de su antebrazo como un metal. Nadie la esperaba. Rose estaba de pie, organizando las credenciales de los visitantes. Cuando vio entrar a Denise, su cuerpo se congeló por dentro,
pero su expresión permaneció tranquila. «Buenos días», dijo Rose cortésmente. Denise se detuvo justo frente al mostrador de recepción, con los ojos fijos en Rose y una afilada sonrisa en su rostro. «He venido a traerle el almuerzo a mi marido», dijo con un énfasis calculado. «Me alegro de verte aquí». Rose sonrió ligeramente. «Qué amable de tu parte. Estará contento». «Sí, así soy yo, amable con los que se lo merecen». Con una última mirada, se giró sobre sus talones y atravesó la puerta lateral. Rose se mantuvo firme, pero a partir de entonces, el juego había comenzado. Las visitas se hicieron frecuentes. Denise siempre con un nuevo accesorio, un nuevo comentario. «Oh, ese vestido es interesante», dijo una vez, mirando a Rose de arriba abajo. «Vintage. Es bueno reciclar, ¿verdad? Yo misma doné algunas prendas como esa la semana pasada». «Me alegro de que te guste donar», respondió Rose con una leve sonrisa. «Espero que quienes las recibieron estuvieran tan contentos como yo con lo que tengo». Otro día, trajo flores. «Son para mi marido, por supuesto. Pero si sobran, dejaré una en el mostrador para alegrarte el día». «Gracias, Denise. Pero mi hija ya me da flores de papel, y el amor que pone en ellas dura más que el aroma de una flor cara». Los comentarios continuaron. «Es tan admirable ver a alguien recuperarse, incluso con limitaciones. Eres fuerte. Debe ser difícil criar a una hija sola. Yo nunca podría hacerlo. James tiene un corazón enorme. Ayuda a los necesitados, ¿verdad?». Rose siempre respondía con una firmeza educada. No atacaba, pero tampoco se encogía. Nunca dio una muestra de sumisión, y eso enfurecía a Denise. Entonces llegó la carta anónima al departamento legal. Acusaba a Rose de robar material de recepción, papel con membrete, memorias USB, incluso productos de limpieza. Una exageración ridícula, pero el protocolo requería una investigación. Se abrió una auditoría interna. Rose fue llamada a declarar. «Esto es absurdo», dijo, sentada ante dos abogados y un director de recursos humanos. «Nunca he cogido nada de aquí. Tenemos registros, correos electrónicos, grabaciones». «Es un procedimiento, señora Martins», dijo uno de los hombres con frialdad. Rose salió de la sala con las manos temblorosas. Se sentó en la sala de descanso, respirando profundamente. Allí la encontró Carol. «Me he enterado», dijo. «¿Crees que fue alguien de aquí?». Rose no respondió de inmediato. Luego miró a Carol a los ojos. «Creo que fue alguien que no quiere verme aquí». Carol frunció el ceño. «Denise». Rose solo bajó los ojos. «Entonces vamos a averiguarlo». En los días siguientes, Carol recopiló información, usó contactos de Ti para rastrear correos electrónicos, habló con el personal de seguridad, y poco a poco, la red se reveló. Correos electrónicos enviados desde la dirección IP de Denise. Acceso al sistema administrativo con su inicio de sesión, plantando documentos falsos en una carpeta olvidada del ordenador de Rose, todo orquestado con precisión. Cuando le entregaron el dossier a James, tardó minutos en poder hablar. Sentado en su oficina de cristal con la ciudad extendiéndose detrás de él, hojeó las pruebas con las manos temblorosas. Con cada página, su rostro se endurecía. Llamó a Denise para hablar. Ella llegó sonriendo. «Vaya, ¿oficina nueva? Es preciosa. Sigue subiendo de rango y mejorando tu gusto, ¿eh?». No respondió de inmediato, solo levantó los ojos. «¿Hiciste esto?». Ella abrió mucho los ojos, pero no fingió sorpresa por mucho tiempo. «Oh, por favor, James. Solo hice lo que cualquier esposa haría al ver a su marido ser engullido por una oportunista. Plantaste pruebas falsas, Denise, acusaste a una mujer inocente de robo, comprometiste mi empresa, mi nombre, la seguridad de una empleada». Levantó la voz, su máscara cayendo.
¿Estás ciego? ¿Ciego? Esa mujer te está envenenando. Hizo que tu hija la quisiera. Ahora quiere atraparte a ti también. ¡Basta!, gritó, poniéndose de pie. Te respeté durante años, Denise. Soporté tu frialdad, tu arrogancia, tu desprecio por todo lo que sentía. Pero esto cruzó todas las líneas. Responderás por esto. ¿Me vas a abandonar por una don nadie? ¿Por una mujer honesta que no necesita pisar a nadie para ser vista? ¿Por alguien que, incluso humillada por ti, nunca perdió su dignidad? Lo miró con puro odio. Así que se acabó. Respiró hondo, firme. Se acabó. Y pagarás por lo que le hiciste a Rose, legal, moral y públicamente si es necesario. Salió, sus tacones resonando en el suelo de mármol. El sonido resonó como un final. Un final necesario. Al día siguiente, Rose fue llamada de nuevo, pero esta vez para escuchar una disculpa oficial. Su nombre fue limpiado y más. Fue ascendida a coordinadora de recepción. James la felicitó desde lejos, respetando su espacio. Pero al final del día, mientras ella organizaba su nuevo escritorio, él apareció con un simple ramo, margaritas y girasoles. Son para Kelly. Pero quería que supieras que hay gente que ve quién eres realmente. Ella sonrió, una sonrisa plena, porque ahora, finalmente, era vista, no solo por alguien que la ayudó, sino por alguien que realmente la reconoció. El divorcio fue un terremoto que sacudió la vida de James con réplicas que resonaron durante meses. No hubo silencio, ni alivio inmediato, solo gritos, acusaciones, amenazas con abogados y una Denise cada vez más desquiciada. Entró en el proceso con la furia de quien ve su territorio escaparse, peor aún, su prestigio. No solo quería la mitad de los activos de James. Quería el control, el coche de lujo que él más usaba. Sobre todo, quería lo que nunca podría poseer, su paz. Pero su mundo comenzó a desmoronarse en el momento en que los documentos sobre su intento de incriminar a Rose llegaron a la fiscalía. La investigación interna de Palmer Tech se convirtió en comidilla en el sector empresarial. Y aunque los abogados de Denise intentaron protegerla, la verdad se filtró obstinadamente. «No puedes dejarme así», gritó durante las audiencias, con los ojos pintados de rabia. «Estuve contigo durante años. Estuviste a mi lado, pero nunca conmigo, Denise», respondió James sin alzar la voz. Sus ojos, sin embargo, llevaban el agotamiento y una firmeza que ella nunca aprendió a quebrar. No quería la guerra, solo la distancia. Se negó a presentar una demanda por difamación contra ella, no porque le faltaran motivos, sino porque sabía que hundirse en ese barro significaría más años de tormento. En los meses siguientes, James reinventó su rutina. A medida que pasaba el tiempo, se acercó más a Rose y a Kelly. Recogía y dejaba a la niña en la escuela siempre que podía y empezó a ir a la biblioteca infantil con ella todos los miércoles, donde Kelly insistía en elegir libros con cubiertas brillantes y cuentos sobre niñas que podían volar. «Tío James, ¿por qué el hada del sol tiene una varita hecha de luz solar?», preguntó una noche, tumbada en su regazo con los pies balanceándose. «Quizás porque necesita iluminar el mundo cuando todo está oscuro», respondió, acariciándole el pelo. «¿Cómo haces tú cuando estoy triste?». James sonrió, conmovido. «¿Cómo haces tú conmigo, pequeña?». Pero no solo Kelly traía luz. En Palmer Tech, Rose creció en prestigio sin necesidad de un ascenso. Su sola presencia hacía que todos la vieran como un modelo a seguir. Era la primera en llegar y la última en irse. Sabía el nombre de cada becario y preguntaba cómo estaban sus madres. Recordaba los cumpleaños. Organizaba fiestas sencillas en la sala de descanso, creaba hojas de cálculo manuales para facilitar la vida al equipo de recursos humanos. «Rose, ¿estás segura de que no quieres ser la gerente de comunicaciones internas?», preguntó Carol durante un almuerzo apresurado en la cafetería del edificio. «Por ahora, prefiero quedarme donde estoy».
Todavía me encuentro entre papeles y sonrisas de visitantes. Estás loca. Pero un tipo de loca admirable. Incluso los directores senior la conocían por su nombre. No era raro oír en los pasillos: pregúntale a Rose. Ella sabe cómo resolver esto. ¿O ha visto Rose esto? Si no, mejor esperar. Y James, aunque no lo mostraba públicamente, se sentía más a gusto cada vez que sabía que Rose estaba allí. Había algo en ella que anclaba el ambiente, como si con su voz tranquila y su integridad reordenara el caos a su alrededor. Una noche de viernes, una tormenta se desató sobre la ciudad. La lluvia caía espesa, pesada como hebras de plata, y los truenos sonaban como martillazos en las ventanas de cristal de Palmer Tech. La mayoría de los empleados ya se habían ido. Solo quedaban unos pocos. James estaba allí, por supuesto, trabajando en un informe retrasado cuando recibió un mensaje de Denise: «Te arrepentirás de todo esto». Solo eso, frío, sin nombre, sin punto, solo una amenaza flotando en el aire. Cerró el portátil con fuerza y bajó al garaje, se sentó en el asiento del conductor, pero no arrancó el coche. Simplemente inclinó la cabeza y se cubrió la cara con las manos. Estaba cansado, agotado de la lucha, la guerra, la sensación de que vivir era siempre estar en alerta. Entonces oyó unos ligeros pasos acercándose, un suave golpeteo en la ventanilla. Levantó la vista, sorprendido. Era Rose, con su paraguas cerrado a su lado, el pelo un poco mojado y una mirada preocupada. «¿Estás bien?», preguntó en voz baja pero clara. Abrió la puerta lentamente, la lluvia todavía tamborileando en el techo del coche. «Solo uno de esos días en que el silencio pesa más que el ruido», murmuró, incapaz de ocultar la vulnerabilidad en sus ojos. Rose no respondió de inmediato. Simplemente se quedó allí, observándolo de cerca, como alguien que reconoce una fatiga que va más allá de lo físico. «Kelly y yo vamos a hacer un picnic el domingo en el parque EP», sonrió tímidamente. «Nada lujoso, solo risas. Deberías venir con nosotros. Te hará bien». Dudó. Su primer impulso fue negarse, retroceder aún más. Pero había algo en su oferta, una rara amabilidad, una invitación a la normalidad. «Vendré», respondió finalmente. Fue la primera vez en meses que su voz sonó ligera. El domingo amaneció con un cielo despejado, desafiando el pronóstico del tiempo. En el parque Epay, los árboles se erigían como centinelas verdes, y la hierba aún conservaba la frescura de la lluvia reciente. Rose llegó con una sencilla cesta de mimbre que contenía panés de queso, zumo de naranja y un pastel de zanahoria casero. Kelly corrió por delante con un mantel a cuadros colgando de sus brazos como la capa de un superhéroe. James ya estaba allí, apoyado en un árbol con vaqueros oscuros y una camiseta gris. Cuando las vio, su rostro se iluminó con una rara sonrisa. No del tipo educado, sino una que nacía de dentro. «Traje refuerzos», dijo Rose, levantando la cesta. «Pero nada gourmet, ¿vale? Mejor así. Mi estómago está cansado de comida elegante y alma vacía». Los tres se sentaron a la sombra de un árbol. Kelly, emocionada, construyó torres con trozos de pan de queso mientras Rose y James observaban. «Parece feliz», dijo él, observando a la niña. «Es feliz», corrigió Rose, «porque te tiene cerca. No subestimes lo que eso hace por un niño». James apartó la vista, conmovido. Solo desearía poder darle un mundo sin grietas. «A veces», dijo Rose, poniendo una mano ligeramente sobre la suya, «las grietas dejan pasar la luz». La miró, sorprendido por la frase, la ternura del gesto, el discreto calor de ese contacto. Kelly interrumpió, por supuesto, con las manos manchadas de pastel y una sonrisa de zanahoria. «Tío James, ¿puedo construir un fuerte con esas ramas de allí?» «Claro, princesa, solo ten cuidado con las hormigas», respondió James, riendo. Mientras la niña se alejaba corriendo, Rose y James permanecieron en silencio por un momento,
pero no era el mismo silencio pesado de antes. Era un silencio cómodo de dos adultos que conocían el dolor del otro, pero que seguían allí, enteros, humanos. El picnic se convirtió en una costumbre, cada primer domingo del mes, aunque solo fuera un café en la plaza. James empezó a sonreír más a menudo, a reír sin disculparse después, y a escuchar viejas canciones de nuevo. Sinatra, especialmente. En la empresa, los rumores empezaron de nuevo. Ahora, no sobre el sabotaje de Denise, sino sobre el brillo diferente en los ojos de James cada vez que pasaba junto a Rose. Sobre cómo Rose parecía vestirse con más cuidado los viernes, sobre cómo una tarde se quedó observándola a través de la puerta de cristal mientras ella enseñaba a un becario a configurar la impresora. Pero ni él ni ella hablaron de ello. Todavía no. Porque ambos sabían que algunas cosas florecen en el momento adecuado, como flores que solo se abren después de la tormenta, y la suya, quizás, apenas comenzaba a brotar. El sol de última hora de la tarde se filtraba suavemente a través de las hojas de los árboles del parque, proyectando sombras doradas sobre la hierba, todavía húmeda por el rocío de la mañana. Una suave brisa danzaba en el aire, esparciendo el aroma a flores silvestres mezclado con el dulce olor de los sándwiches de mermelada y el pan de calabaza recién hecho preparado por Rose. La cesta de picnic yacía abierta sobre un mantel a cuadros azul claro, decorado con migas y salpicaduras de limonada. Una escena que, aunque sencilla, transmitía un raro tipo de calidez e intimidad, como si el propio tiempo se moviera lenta y respetuosamente allí. Kelly corría de un lado a otro sosteniendo una varita de burbujas, riendo tan fuerte que las mariposas cercanas se alejaban volando, sobresaltadas. Giraba y soplaba con fuerza, creando burbujas translúcidas que se elevaban hacia el cielo y estallaban contra el viento. Con cada nueva nube de burbujas, James fingía que una le daba justo en el corazón, tropezando teatralmente en la hierba y cayendo hacia atrás, haciendo que la niña estallara en carcajadas. «¡Teddy! ¡Teddy!», gritaba Kelly, saltando a su alrededor como si hubiera ganado una gran batalla. «Esa burbuja tenía munición especial», respondió James, sonriendo, tumbado en la hierba con los ojos hacia el cielo. Rose observaba todo con un sutil brillo en los ojos. Sentada de lado, descalza, con el bajo de su vestido azul marino arrugado alrededor de las rodillas. Sostenía un vaso de limonada tibia y sorbía lentamente, atenta a cómo James se permitía ser vulnerable con su hija. Lo había visto serio, concentrado, agotado. Pero aquí, en este parque, parecía un hombre que reaprendía a ser ligero. Cansada del juego, Kelly corrió hacia la manta, cogió otro sándwich de queso y se sentó de nuevo entre los dos. James se acomodó y se tumbó de nuevo, esta vez con las manos detrás de la cabeza, mirando el cielo anaranjado que se formaba sobre Pomona. Rose se inclinó a su lado, a solo unos centímetros de distancia. Por un momento, permanecieron en silencio, escuchando el sonido de las hojas rozándose, los niños jugando a lo lejos y la risa ahogada de Kelly mientras masticaba apresuradamente. «Sabes, nunca imaginé que un día como este pudiera hacerme tanto bien», murmuró James, casi como si hablara consigo mismo. Rose giró el rostro hacia él con una tierna sonrisa. «Un día como este o gente como nosotros». Suspiró pensativo. «Ambos, quizás. La vida siempre fue control, estrategia, planificación. Mi mundo estaba hecho de gráficos y decisiones. Y de repente me encuentro aquí, en medio de pompas de jabón, riéndome de la limonada tibia». Ella se rió entre dientes. Tibia porque Kelly se olvidó de añadir hielo. «Se lo dije, pero insistió en que te gustaría así. Dijo que tu corazón necesita calor, no hielo». James sonrió, conmovido. «Esa niña es más sabia que muchos adultos que he conocido». El silencio volvió por un momento, más denso esta vez, más íntimo. Sus ojos se volvieron hacia Rose, que ahora miraba al cielo como si buscara respuestas entre las nubes dispersas. «¿Puede la vida ser tan ligera?», preguntó, con la voz baja y ronca, casi un susurro. Rose tardó un rato en responder.
Cogió una brizna de hierba entre los dedos, retorciéndola lentamente antes de hablar. Puede, sí, cuando dejamos de huir de ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una revelación. James giró el rostro hacia ella, estudiando sus rasgos con atención. La delicada línea de su mandíbula, las largas pestañas que proyectaban sutiles sombras sobre su rostro, la sonrisa que ocultaba cicatrices. Kelly se arrastró entre ellos, sin saber que estaba a punto de ser el catalizador de algo mayor. Se sentó entre ellos, agarrándose al bajo del vestido de su madre y mirando directamente a James con la inocencia más brutal que existe, la inocencia de la verdad. «Mami, él debería ser mi papá, ¿verdad?». La pregunta cayó como un rayo silencioso, partiendo el momento en dos. Rose se congeló, su rostro de repente sonrojado. Su mano tembló ligeramente mientras intentaba meterse un mechón de pelo detrás de la oreja. Al oír eso, James sintió que su estómago se revolvía, no por vergüenza, sino por una especie de emoción que aún no podía nombrar. Miró a la niña, luego a Rose. Su corazón latía firmemente en su pecho. «Kelly», comenzó con cuidado. Pero la niña, sintiendo el peso de sus palabras sin entenderlas, se retiró rápidamente. «Lo siento», murmuró, encogiéndose de hombros. «Solo pensé que la haces sonreír de una manera bonita». El silencio que siguió fue denso pero no pesado. Fue como si el mundo se hubiera detenido para escuchar el latido del corazón de dos adultos que ahora se miraban con algo más allá de cualquier explicación lógica. Aún tumbado, James se giró para mirar a Rose. Extendió la mano y le tocó suavemente la cara con las yemas de los dedos, un toque ligero y respetuoso, como si pidiera permiso sin palabras. Rose no se apartó. Su piel hormigueó bajo el contacto y sus ojos se llenaron de algo que ni ella podía contener. «Yo», dijo, tragando saliva con dificultad, quería decir que, incluso antes de que Kelly dijera eso, ya lo había estado pensando en ti, en nosotros. Rose no respondió con palabras. Su mirada lo hizo por ella. Había ternura allí, pero también miedo y esperanza. Un dulce miedo de alguien que no quiere caer, pero que ya se está rindiendo al salto. James se acercó lentamente. Su aroma era suave, entre flores silvestres y vainilla. El mundo pareció aquietarse. Los árboles dejaron de moverse. El viento se detuvo por un segundo, e incluso la risa de los niños a lo lejos fue reemplazada por un débil zumbido, como si todo estuviera en pausa, esperando. Entonces sus labios se encontraron. Fue un beso sin urgencia, sin promesas. Fue un beso tranquilo con la intensidad de algo construido ladrillo a ladrillo. Sus labios tocaron los de ella con reverencia, como si descubriera un secreto antiguo. Rose cerró los ojos, saboreando la débil limonada aún en sus labios, mezclada con el calor de ese contacto. Sus manos fueron a la nuca de él, atrayéndola suavemente como para decir, «Quédate». Y ella se quedó, sin resistencia, sin prisa. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. El mundo se disolvió en ese instante. Nada existía más allá de ese beso. Kelly, a unos pasos de distancia, reía con las pompas de jabón, ajena a la magia que había ayudado a crear. Cuando sus labios finalmente se separaron, Rose mantuvo los ojos cerrados por un momento, como si quisiera prolongar un sueño. James apoyó su frente en la de ella, respirando profundamente. «Eso fue», comenzó. «Real», terminó ella, con los ojos empañados. Él sonrió, conmovido. «No voy a huir de esto, Rose». «Ya no». Ella asintió, con los ojos fijos en los de él. «Yo tampoco». Y allí, bajo los árboles del parque, entre sobras y burbujas reventadas en el aire, dos corazones rotos comenzaron a reconstruirse. No por milagro, sino por elección. Se eligieron el uno al otro sin promesas vacías, sin necesitar grandes palabras, solo presencia y verdad. La tarde continuó, y con ella, la vida. Pero algo había cambiado para siempre,
y eso era solo el comienzo. Los meses siguientes se desarrollaron con una suavidad casi mágica, un suspiro de paz que parecía extenderse con cada amanecer. James y Rose comenzaron a salir con delicadeza, como si caminaran por un campo de flores sin prisa ni tropiezos. No hubo grandes declaraciones, ni gestos públicos exagerados, solo complicidad. Elecciones hechas en silencio, pero cargadas de significado. James aparecía en casa de Rose con una rosa blanca, un gesto simple, repetido y simbólico. Dentro del pequeño salón, ahora decorado con marcos de recuerdos, fotos de Kelly dibujando, el parque, momentos espontáneos, Rose tenía un lugar reservado para él, un par de zapatillas junto al sofá y una manta suave doblada sobre el brazo del sillón. Cuando James llegaba, se quitaba los zapatos en la puerta, suspiraba y se sentaba allí, aliviado. «Siéntate aquí, amor», decía Rose, dejándolo acomodarse. «Quiero mostrarte lo que hice hoy en el trabajo». Él se inclinaba, atento, y ella hablaba con ojos brillantes, relatando cómo había sugerido un nuevo método de integración para los nuevos empleados de recursos humanos. Cómo había notado que la falta de apego emocional afectaba el rendimiento del equipo, y propuso reuniones quincenales para compartir experiencias, los llamados diálogos verdaderos. Cuando Rose hablaba, sus manos gesticulaban, su rostro se iluminaba, sus ojos brillaban de entusiasmo. James escuchaba, orgulloso. «¡Qué idea más bonita! Realmente tienes este don de ver lo que a otros les falta», dijo, tocándole suavemente la cara. Ella suspiró, tímida pero segura. Se sentía a salvo con él. Con esa presencia sana, sin presiones, sin prisas. Los fines de semana, la rutina era familiar. Cocinaban juntos. La cocina de Rose se llenaba de risas, sonidos de cuchillos cortando verduras, música suave y conversaciones sobre cualquier cosa. El futuro del programa social de Palmer Tech, el próximo libro que Kelly quería leer. Planes para renovar el jardín comunitario que Rose soñaba con crear frente a la casa. Kelly era la alegría que los unía. La niña se lanzaba entre ellos en el sofá, apoyando la cara en las rodillas de James, haciendo preguntas inocentes. «Papá James, ¿por qué el cielo es azul?». La llevaba a la ventana y, señalando el cielo, explicaba. «Es la luz del sol dispersándose por el aire. Es precioso, ¿verdad? Y tú, mami Rose, ¿por qué tenemos que ver la luz?». Apretó la mano de Rose, y Rose respondió dulcemente. «Para que nunca olvidemos que, incluso en la oscuridad, está ahí». La noche a menudo terminaba en silencio. Después de ver a Kelly dormirse con su madre, James se quedaba en la cocina, lavando los platos mientras Rose lo observaba desde la distancia. Había una rara calma en el ambiente, casi tácita. Una de esas noches, después de la cena, Rose le entregó a James la toalla y apoyó los codos en el fregadero. Él dejó la esponja, se secó las manos y le cogió las suyas con cuidado. «Rose», comenzó, su voz llena de emoción. Ella lo miró, con las pestañas bajas y el corazón acelerado. «No solo me gustas», le apretó los dedos. «No quiero solo aparecer en tu vida. No quiero ser alguien que viene y luego se va. Quiero quedarme contigo. Todos los días». Rose sintió un calor extenderse por todo su cuerpo. Una sonrisa temblorosa apareció en sus labios. «Entonces quédate», susurró, su voz vacilando. «Quédate, de verdad, con todo lo que eso significa». Le besó la mano y, en un gesto silencioso, apoyó su frente en la de ella. Se quedaron así, fieles al momento, en un silencio que hablaba más fuerte que cualquier palabra. En los días que siguieron, Rose se abrió aún más en su vida juntos. Empezó a dirigir reuniones de planificación de programas internos. Él la apoyaba, orgulloso. Había una serena satisfacción en verla ser escuchada. Cuando llegaba a casa agotada, con un tipo de cansancio feliz en su rostro, James le preparaba un té de melisa, se sentaba a su lado y la abrazaba, sabiendo que estaba al lado de alguien fuerte pero humano.
Alguien que sabía lo que era luchar y aún así no rendirse. Una tarde, mientras Rose señalaba un gráfico de rendimiento de los empleados, explicando la diferencia entre compromiso y motivación, James la observaba desde lejos. En sus ojos había admiración. En voz baja, se dijo a sí mismo, «Esto es lo que quiero en mi vida. No solo alguien a quien amar, sino alguien que me haga crecer». Lentamente, los rumores comenzaron a circular de nuevo por los pasillos, pero esta vez sin malicia, con un tono de respeto. «Rose está cada vez mejor en el puesto. Él tiene suerte. Parecen realmente felices». Y para ambos, eso era suficiente. La verdad era que, en silencio, sin prisas, con viejos dolores recordados y una esperanza renovada, estaban redefiniendo lo que significaba amar, construir y pertenecer. En Pomona, entre tardes de pompas de jabón, charlas sobre la luz en el cielo y planes para una nueva oportunidad, se estaba escribiendo un nuevo capítulo. Un capítulo donde el amor no era un grito, sino un abrazo firme. Y Rose se sentía a salvo. A salvo de haber encontrado no solo a un hombre, sino un hogar, no solo apoyo, sino un par de alas listas para volar juntos. La boda de Rose y James tuvo lugar una tarde que parecía haber sido cuidadosamente diseñada por el propio destino. El cielo sobre Pomona estaba pintado en tonos de lavanda, oro y melocotón, con finas nubes teñidas de rosa que se desplazaban como velo sobre las suaves colinas de la ciudad. La brisa era cálida, con olor a primavera y a tierra húmeda, como si el mundo ese día hubiera decidido respirar más despacio. El jardín donde se celebraría la ceremonia estaba en las afueras de un antiguo invernadero restaurado, en una mansión de estilo colonial cuyas paredes de piedra y ventanas arqueadas enmarcaban una escena de ensueño. Las sillas estaban alineadas en filas perfectamente simétricas sobre el césped cuidado, cubiertas con telas blancas que danzaban con el viento. Pequeños arreglos de lirio de los valles y azahar decoraban los respaldos, exudando un aroma dulce y suave, casi imperceptible pero constante. Un ligero arco de madera entrelazado con yedra, jazmín y orquídeas blancas colgantes se alzaba al fondo, donde la pareja pronto intercambiaría sus votos. La banda sonora corría a cargo de un cuarteto de cuerda discretamente situado bajo una pérgola cubierta de glicinas, llenando el aire con una melodía delicada, casi como susurros del tiempo. Los primeros invitados comenzaron a llegar justo antes del atardecer. Los vestidos ondeaban como suaves olas de seda y lino. Los trajes eran de colores claros con solapas florales. Era una boda pequeña e íntima con unas 50 personas, todas queridas, todas elegidas a dedo. Sin lujos ostentosos, sin pompa vacía. Todo allí era sensible, casi artesanal, como si cada detalle se hubiera hecho con el corazón. Hazel fue una de las primeras en llegar. Llevaba un vestido verde esmeralda profundo que contrastaba con su pelo cano peinado en un elegante moño. Cuando vio a Rose, todavía en el vestidor, se acercó con los ojos llorosos. Sabía desde el día en que se miraron en el parque, dijo, sosteniendo tiernamente el rostro de la novia, que terminaría así. No como un cuento de hadas, sino como debería ser la vida, hermosa y real. Rose se rió, conmovida. «Y tú me enseñaste que podía merecer esto». Hazel le apretó la mano con firmeza. «Nunca dejaste de merecerlo. Simplemente no lo sabías todavía». Afuera, los invitados comenzaron a tomar asiento. Kelly, ahora de 7 años, estaba radiante. Llevaba un ligero vestido de algodón blanco, con encaje en la parte superior y suelto en los lados. Su pelo castaño estaba trenzado con pequeñas margaritas entretejidas, y sostenía un pequeño ramo de lavanda y manzanilla. Mientras esperaba la música de entrada, giraba sobre sus talones, jugando con la forma en que su falda volaba. James, de pie junto al altar, se ajustaba nerviosamente la chaqueta gris azulada, aunque ya lo había hecho al menos 10 veces. Su mejor amigo y socio de negocios, Michael, le dio una palmada en la espalda. «Nunca te había visto tan humano», bromeó, sonriendo. «Eso es lo que hace el amor, Mike. Derriba nuestra armadura».
Y luego construye nuevas, más ligeras, respondió James, sin apartar los ojos del pasillo de pétalos blancos. Entonces la música cambió. El cuarteto comenzó a tocar una suave versión instrumental de Claro de Luna, y los corazones parecieron detenerse por un momento. Kelly fue la primera en entrar, caminando con pasos pequeños y decididos. Sonrió, no a los invitados, sino a James. Cuando llegó a él, le extendió el ramo con ambas manos y dijo en voz baja: «Para que lo guardes para siempre». James se arrodilló, cogió el ramo y le besó la frente. «Ya lo guardo, mi pequeña, en mi corazón». Entonces toda la atención se centró en el inicio del pasillo, y entonces apareció Rose. Hubo un suspiro colectivo entre los invitados. Llevaba un vestido de lino blanco perla sin brillo, ni bordados, ni excesos. Hombros descubiertos con un delicado escote en V. Llevaba el pelo recogido en un moño bajo con mechones sueltos y pequeñas flores silvestres decorando los lados. No llevaba collar ni pendientes llamativos, solo un simple anillo, el de compromiso, y la sonrisa más tranquila que se puede tener al caminar hacia la persona adecuada. Al verla, James contuvo el aliento. No fue solo la belleza lo que lo dejó sin palabras. Fue la certeza. Esa mujer, una vez solo una tímida clienta, ahora venía a su encuentro, no para pedir ayuda, sino para caminar con él, para construir, para ser. Rose caminaba lentamente, con los ojos fijos en los de él. Cada paso parecía hacer eco de la historia que habían vivido hasta ahora. El reencuentro en el restaurante, las miradas en la empresa, la lluvia en el aparcamiento, el picnic en el parque, los miedos superados, las sonrisas aprendidas, los silencios compartidos. Cuando llegó al altar, Rose cogió la mano de James, y por un momento no dijeron nada. Simplemente se miraron, y eso fue suficiente. El oficiante, un juez amigo de la familia, comenzó la ceremonia con palabras sencillas. Estamos aquí hoy para celebrar algo que puede ser lo más raro y valiente que dos personas pueden hacer, elegir amar incluso después del dolor. Siguieron los votos. James fue el primero. Rose, no sé si alguna vez mereceré la paz que me trajiste, pero he aprendido que amar es más que merecer, es saber cómo cuidar. Me enseñaste que el amor no necesita ser gritado ni probado. Solo necesita ser vivido, día tras día. Y eso es lo que prometo. Vivir contigo, cuidarte y aprender de ti cada día. Rose respiró hondo antes de hablar. Su voz era firme pero emotiva. James, me viste cuando solo quería desaparecer. Y en lugar de asustarte por mi desorden, te sentaste a mi lado y me ofreciste silencio, luego risa, luego amor, y más que nada, espacio. No prometo la perfección. Prometo presencia y paciencia, y la certeza de que a tu lado, finalmente soy yo misma, sin miedo. El silencio que siguió se llenó de lágrimas discretas y sonrisas conmovidas. Hazel se secó los ojos con un pañuelo bordado. Kelly aplaudió en silencio como si supiera que este momento necesitaba ser celebrado con delicadeza. Cuando el juez dijo, «Puede besar a la novia», James se acercó lentamente a Rose como siempre hacía, pidiendo permiso con solo una mirada. Ella sonrió y sus labios se encontraron en un beso tierno y profundo, lleno de significado. Era el comienzo de una nueva vida, no como una escapatoria, sino como un hogar. La recepción continuó en el mismo jardín, ahora iluminado por guirnaldas de luces ámbar colgadas entre los árboles. Farolillos de papel flotaban sobre las mesas decoradas con velas aromáticas y arreglos rústicos. La cena se sirvió en estaciones sencillas con platos hechos con ingredientes locales preparados por amigos y familiares. Había una mesa de postres con pasteles caseros, incluido uno hecho por Kelly con la ayuda de la abuela de Rose. Durante la música lenta que acunó el baile de la pareja, James subió al pequeño escenario improvisado bajo la glicina y pidió silencio. «Quería aprovechar este momento para compartir algo con ustedes», dijo, sosteniendo el micrófono con ambas manos. «Rose me enseñó que los nuevos comienzos son posibles, que las vidas rotas pueden reconstruirse con afecto, oportunidad y respeto.
Y es por eso que, a partir de hoy, Palmertech lanzará el programa Nueva Oportunidad. Los invitados intercambiaron miradas atentas. Será un proyecto social dirigido a madres solteras, con cursos gratuitos, apoyo psicológico y oportunidades de empleo en empresas asociadas. Nuestra historia comenzó con una petición de ayuda. Ahora, queremos asegurarnos de que otras mujeres también puedan reescribir sus historias. Un aplauso emotivo se extendió. Rose, sentada en la mesa con Kelly en su regazo, lloraba en silencio. Cogió la mano de su hija con una y la de James con la otra, cruzándola sobre su pecho. En ese momento, el pasado parecía distante. El dolor se transformó en semilla. Y el futuro brillaba allí, en ese jardín donde tres corazones finalmente habían encontrado su hogar, donde el amor dejó de ser una promesa y se convirtió en un gesto. Y en Pomona, mientras caía la noche, el mundo siguió girando. Pero algo en ese lugar había cambiado para siempre. Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta hermosa historia de amor. Dinos qué te pareció este relato lleno de emociones y sorpresas. Dinos tu nombre, desde dónde nos estás viendo, y califica esta historia del 0 al 10 si tocó tu corazón. Y si disfrutaste la trama, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte las increíbles nuevas historias que vienen pronto. ¡Hasta la próxima!